Bozal Terra. Sí, Sí. Este es el que baila en el Nartex, donde te mostré encima de la roca. Una de las historias que se cuenta que en la época indígena para descubrir la sal fue casi por este sistema, porque en el cuerpo de alguien cuando se bañó en un lago, ¿sí?, encontraron que parte del agua se secaba pero quedaba esto y tenía un gran sabor. Hay que destacar trabajos arqueológicos que se hicieron hacia la década del 70 en Zipaquirá propiamente dicho, por una arqueóloga, Mariana Cardal. Ella hizo allí varias excavaciones en la parte alta, como donde queda Pueblo Viejo, esa área, y pudo encontrar basureros, unos basureros muy profundos de pedazos de tiestos, de pedazos de cerámica, que se relacionaban con la elaboración de sal. A través de esos estudios se pudo documentar algo muy interesante, y es que desde más o menos 50 años antes de Cristo, ya había gente en la región de Zipaquirá y ya estaban elaborando sal. Poco a poco estas personas que encontraron o se familiarizaron con fuentes de agua salada, eran fuentes, agua sal que brotaba pues a la superficie de la tierra, generaba algunas cañadas o simplemente se hacían hoyos donde salía agua sal. Ya a nivel de los vestigios arqueológicos, la cultura material que se relaciona con los muiscas, los identificamos ya más tardíamente, como hacia el 800, 900 después de Cristo, y son pues las comunidades autóctonas que encuentran los españoles cuando llegan aquí al altiplano. Y una de las cosas que les maravilló a Gonzalo Jiménez de Quesada fue ver estos puntos donde elaboraban sal. Don Gonzalo Jiménez de Quesada salió de Santa Marta con 1.800 soldados a recorrer el río de la Magdalena. Jiménez de Quesada salió con esos 1.800 soldados y al llegar a Barrancas Bermejas por el río de la Magdalena se topó con una canoa donde iban unos indígenas. Cuando escudriñaron la canoa encontraron unos panes de sal, unos rodetes de sal, y el traductor, un indígena, le explicó a Gonzalo Jiménez de Quesada que esa sal era una sal por la cual los indígenas cambiaban el oro y las esmeraldas. Lo cierto es que él cambió el rumbo y en lugar de seguir por el río de la Magdalena, se dirigió hacia Zipaquirá. Y por ahí es que él asciende hacia la cordillera, buscando quién era la gente que hacía esa sal. Entonces eso es muy interesante porque nos lleva también al recorrido que siguió Jiménez de Quesada, buscando, porque para él era gente muy oficiosa, pues que tenía mucha destreza, digamos, en el manejo de la salmuera y de hacer estas compactaciones, y así fue llegando a Vélez, y de ahí pues prosiguió y entró por la zona de Suezca, Nemocón. Desde muy tempranamente en el proceso de colonización, los recién colonizadores de esta zona, que ya se estaban estableciendo, pues conociendo la importancia de la sal como condimento, como para secar carnes, en fin, pues quisieron hacer el monopolio de la sal principalmente el Zipaquirá, Nemocón y Tausa.
ellos llegan acá y empiezan a aprovechar las fuentes saladas. Y así duraron durante muchos años, hasta la época de 1801, que viene Alejandro von Humboldt, y con toda la experiencia que él tenía en Alemania, pues dice, hombre, no sigan explotando las fuentes saladas, porque la sal no es tan de buena calidad como el hecho de que hagamos túneles y busquemos la sal al interior de la tierra. Y es así como se hacen las primeras construcciones de túneles. Podemos encontrar dos épocas muy importantes dentro de la explotación de la sal. La primera, que fue una explotación de una minería a cielo abierto, que se llamaban fuentes saladas, y posteriormente ya una explotación subterránea en los 3 niveles de explotación que tenemos. La primera explotación subterránea por los años de 1817, que se inició con la explotación del nivel Potosí. Entre 1920 y 1950, en que quedó abandonado el nivel Potosí, se conservó siempre la imagen del Rosario de Guasá, la Virgen protectora de los mineros, y desde épocas anteriores se veneraba a la Virgen protectora de los mineros en el interior de los socavones. También le dicen la Morenita, porque por acción de la tierra, las arcillas, pues iba quedando oscura, y se le llama la Virgen del Rosario de Guasá, patrona de los mineros de Zipaquirá. Ese primer nivel, que se llamó Guasá, estaba conformada por grandes columnas, porque se hizo una explotación selectiva. Sin embargo, por los años de 1950, se solicita a través de los mineros al señor presidente que se encontraba, pues entre ellos estaba el doctor Laureano Gómez y Mariano Espina Pérez, quien uno era ingeniero civil y el otro también era ingeniero de minas. Y él, al ver las dimensiones que tenían esas grandes cavidades, él dice, aquí no vamos a hacer un altarcito, vamos a construir una gran catedral, y se hacen los primeros trazos para hacer una readecuación de la mina al proyecto que conformó la primera catedral de sal. En este momento nos encontramos en la entrada a la antigua catedral donde vemos al fondo el túnel donde se hacía ingreso a una parte que se tenía la devoción de llegar a la Virgen de Guasá, ¿sí? Por cuestión de, como les digo, devoción de un minero, hacer una réplica de la Virgen y tenerla en cada socavón que iba avanzando la explotación. Se decide abrir la Catedral de Sal porque la vocación de la Virgen era la protección de los mineros, ¿sí? Entonces, en la década de los 50 se abre el túnel al público para mostrar una catedral con 18 pilares que se tenían al fondo de una altura más o menos de 22 metros, y en el fondo teníamos lo que es la gran catedral o la nave central de la catedral. Por aquí en algún tiempo se ingresaron vehículos, los cuales debido a movimientos y debido a los estudios que se hicieron en su época, dieron que las fallas estructurales de la roca estaban muy avanzados, y en septiembre de 1992 se decide cerrar esta parte definitivo por estudios que hizo el ingeniero Jorge Castelblanco. Pero ya por efectos estructurales y por haber dimensionado mal en su momento las columnas, que tenían áreas de 200 y 300 metros cuadrados y fueron reducidas a áreas menores de 100 metros cuadrados, los esfuerzos litostáticos fueron produciendo rompimientos en las columnas. Es así como esta catedral
Desde esa época, en 1975, se ordena tener unos cuidados especiales y se cierra el 5 de septiembre de 1992. Se decide cerrar esta antigua catedral y se procede a aprovechar la parte sur de la mina de la explotación, donde ya han quedado abandonados los túneles, y se aprovecha para no perder la religiosidad que se tiene y llevarlo a que Zipaquirá tenga una nueva catedral, porque los estudios daban definitivos a cerrar este sector que tenemos aquí atrás. La mina arrancó por los años de 1978 en el tercer nivel y su adecuación la comenzamos aproximadamente en 1992 dentro del proyecto del concurso arquitectónico ganado por Roswell Garavito. El proceso que dio luz a este proyecto proviene de una convocatoria nacional de arquitectura por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en el año 91. Nos inscribimos 80 y pico de firmas y 47 entregamos propuestas al concurso. En la primera ronda fuimos escogidos 5 firmas y en una segunda ronda se ordenó el orden en el cual quedaríamos en el concurso, saliendo afortunado el proyecto y la propuesta que yo presenté. Bueno, el proceso del proyecto, cuando a uno lo invitan, pues las primeras ideas salen en bocetos, sueltos, muy elementales. Realmente es un proyecto sui generis porque es sustracción de materia de la tierra para ir generando espacios. Cuando uno dice, vamos a participar en este concurso, y lo llevan al lugar, entonces, para que conozcan el lugar, eso es una experiencia impresionante, porque nos pusieron casquito, todo, y entonces es surrealista. Y un proyecto de arquitectura siempre tiene un concepto fundamental. Básicamente en este tenía que convertir un recinto de cavernas de minería en un recinto sagrado, imprimirle ese sello a través del resultado proyectual. Tenía que imprimirle un valor sacro al lugar, porque los que lo iban a visitar tendrían que sentir que estaban en un templo y no en una cavidad minera simplemente. Eso acudo entonces a los simbolismos y a los significados. Aparte de eso, ¿cómo imprimirle sacralidad al recorrido del Vía Crucis en esta cavidad? Aproveché, como lo expliqué desde el comienzo, generando unos balcones hacia las cavidades preexistentes de otras cámaras de la mina, y allí se generaron unas pequeñas capillas. Nos encontramos en una labor minera que se denomina un inclinado. Es un inclinado que tiene 7 grados de pendiente y que cuando nuestra mina fue adecuada a un sitio turístico religioso desde el punto de vista arquitectónico, decidimos que fuera el ingreso principal de acceso a los turistas y al mismo tiempo nos sirviera como ingreso de aire limpio al interior de la mina. La primera estación que encuentran allí, por ejemplo, que es cuando Jesús es condenado, es un grafiti. Me inspiré en grafitis urbanos, los que hace la gente en las paredes de la ciudad. Entonces el grafiti es INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudorum, tallado en la pared y totalmente fraccionado y rayado por la violencia simbólica de los azotes que recibió Cristo durante su condena. Entonces es un grafiti que está inspirado en eso, es un grafiti enorme. Llegamos al punto en donde encontramos la gran cúpula de la catedral, que tiene una altura de 9 metros y un diámetro de 11 metros. Inicialmente, como todas las obras,
fueron trabajadas con voladura de precorte y con la utilización de explosivos. Finalmente, las personas encargadas de la talla, pero siempre teniendo en cuenta el factor minero, porque como bien decíamos, los mineros no solamente hicieron la mina, sino que posteriormente dedicaron sus manos a la talla misma de nuestra famosa y muy querida Catedral de Sal. Este punto fue denominado desde 1995 como el encuentro del hombre con Dios bajo la tierra, porque es el punto en donde al lanzar una visual vamos a encontrar la gran cruz de la catedral. Es una cruz tallada en bajo relieve dentro del mismo proyecto turístico. Entonces era un reto también para los mineros, porque los planos, fíjate, los planos no son unos planos sofisticadísimos, no, por el contrario, son unos planos muy elementales, fuertes en la transmisión de las medidas, pero muy elementales. Fueron hechos a mano. Algunos son hechos en tamaño carta y en una de esas hay una imagen mía con el maestro Pinto, que era uno de los escultores que había trabajado en la anterior catedral y que estaba vivo cuando vio que eso y decía con mucho orgullo que iba a ser el primero que iba a hacer dos catedrales, Entonces, en esa parte se ve cómo le voy explicando el descenso desde el mundo, llamemos así, hacia la nave de abajo. ¿Cómo va a ser esa rampa? ¿Por dónde va a bajar? Y es abstracto, porque tú ves la película y tú, si no entiendes los símbolos, es complicadísimo. Aquí, esta camarita que estamos parados ahorita es esta, donde esta curvita sale aquí, pasa otra vez por debajo de ella, baja y llega al piso. Esa tiene 177 metros, esta rampa. Entonces ahorita estamos saliendo de este pedacito. Sí, que es un balcón circulación. Es un balcón circulación. Entonces, la obra es tremendamente fuerte e impactante para uno como arquitecto, porque se sale de los parámetros de lo que uno está haciendo siempre. Sobre las naves es importante hacer énfasis que, como toda catedral cristiana y católica, tiene una nave principal y dos laterales. Y en este caso se quiso que se simbolizaran en su integralidad con 4 grandes pilares, que son los 4 evangelistas que están representados allí. Y son unos pilares cilíndricos que simbólicamente no tienen principio ni tienen fin, como todas las columnas, sino que han estado ahí por siglos. Yo lo que hice fue descubrirlos. Son los cimientos de la fe católica. Están ahí y están flanqueando la nave central y son paso para poderse comunicar con las naves laterales. Es importante recalcar que del anterior templo se trajo el altar mayor, se trajo la pila bautismal, se trajeron las barandas del comulgatorio, que son las que están al frente del presbiterio en la actual catedral, se trajeron todos los números de identificación del Via Crucis como memoria colectiva y por respeto al anterior templo, y se colocaron en la nueva. También en la nave del descendimiento, de la nave de la muerte y el renacimiento, tenemos la escultura del maestro Miguel Sopó, que es cuando el cuerpo de Cristo es bajado y recibido por María Magdalena y José de Arimatea, y esa escultura fue hecha por el escultor zipaquireño Miguel Sopó y estaba en la anterior catedral, y a petición del mismo que estaba en el momento en que se hacía el proyecto, sugirió que si podía hacerse el recorrido a esa escultura por la parte de atrás, en derredor, como obra escultórica rodeada de espacio, porque estuvo exhibida durante 40 años prácticamente sin la posibilidad de verla por detrás. Le dije, desde luego, maestro Sopó, será vista de ahora en adelante en su integralidad por todos los contornos. En fin, el ángel que está en el coro también vino de la anterior catedral, al igual que el ángel del nártex. Hay 2 ángeles tallados en piedra arenisca. En el nártex está el ángel de la bienvenida a la catedral,
que estaba en el portal del anterior, está sobre una roca y está el altar, el ángel que está en el coro principal de la catedral, que está como volando sobre el espacio. Tomando como base ese estudio de ese maestro Miguel Ángel, nosotros hemos hecho una interpretación muy personal, dijéramos, porque hemos transformado el concepto en algo mucho más moderno, digamos, hemos modernizado la idea desconceptuada que se debe tener de Dios. Se hizo una convocatoria para el escultor que llevaría a cabo la obra de la creación, se llama La Creación. Y esa obra, pues, es tremendamente interesante porque el escultor, que es Carlos Enrique Rodríguez, que estuvo también trabajando en equipo con Hugo Villalobos en la parte principal del proyecto, al final la termina Rodríguez. Íbamos al taller a ver la obra, yo le dije, tiene que ser un homenaje a Miguel Ángel. Los dedos aquí un poquitico más volumen en la pierna y en el empeine, y el dedo sí va a quedar en el aire, como allá en el aire. Yo sé que para usted como artista es difícil entender que le quiero hacer un homenaje a Miguel Ángel, pero tenemos que hacer algo diferente. Y él se ganó la convocatoria porque él estaba trabajando en la creación, pero la creación para él era otra cosa. Estaba generando como un embrión en un huevo y estaba haciendo la creación. Entonces, cuando él vio la convocatoria de la creación, él se imaginó que de pronto podía aplicar el hecho de que va a emerger de la catedral ese nacimiento. Le dije, pero a mí me tiene que colocar ese el homenaje a Miguel Ángel. Y usted verá cómo lo hace. Él hizo un fresco, usted va a hacer es una escultura. Y comenzó el tema del escultor en el taller. Lo íbamos a visitar. Al comienzo él hizo la escultura en arcilla, a escala 1:1, real, en pura arcilla, y la gente iba al taller a visitarlo. Y le preguntaban y le hacían comentarios también. Yo no me imagino a Dios así, porque Dios en la obra de Miguel Ángel es un personaje furioso, bastante serio y aquí pues ellos no se lo imaginan así. Entonces otros decían, Dios es una energía, no me lo puedo imaginar como un hombre igual. Entonces comenzó un dilema y en la obra estaban unos angelitos rodeando a Dios. Llegamos a una conclusión de que Dios tenía que ser más importante que el hombre, no podía ser igual que el Renacimiento a su imagen y semejanza. Entonces la escala es que como no nos imaginamos, saquemos el rostro, el cuerpo humano y más bien pongamos la mano creadora. Y es una mano que tiene 3 veces más el tamaño que la del hombre. Entonces es una mano que va a crear ya todos los personajes que lo rodeaban y el rostro conflictivo no aparece. Y es una mano creadora. Y Adán, él no le ha tallado los ojos. Usted va a ver la escultura, las cuencas están vacías. Pero este mármol nadie lo ha identificado como específicamente de un sitio. Blanco Catedral. Sí, Blanco Catedral. Blanco Catedral. Sí. Y de excelente calidad. Todavía no tiene la grieta, sí, todavía no tiene el... La grieta que parte la catedral en dos y pasa aquí por todo el centro, esa explosión de las dos manos. Sí, eso es importantísima. La piensan hacer ya en el lugar, in situ. Y no, ahora de último. La estilística de la catedral. Mucha gente cuando va a preguntar, bueno, ¿y qué estilo es esto? La arquitectura de la catedral es atemporal. No debe pasar, no pertenecer a esta época o a la siguiente, no va por siempre. No tiene un estilo que se encasille en un tiempo específico. La idea es que sea temporal, que siempre se la vea vigente y que se le imprima el sello sacro católico que debe tener. Pues en esta catedral de sal, pues realmente convergen ese diseño arquitectónico, pero también el juego de lo estructural, de cómo se mantiene esta montaña, ¿no? Cómo se trabajan cada uno de los pilares que también ayudan a sostenerla.
En eso pues yo no soy experta, pero sí queda uno maravillado porque el entrar a esas entrañas de la tierra indudablemente genera una reflexión, una conexión con ese, diría yo, como ese inframundo, pero también pensando en esas conexiones más simbólicas de la maravilla que es el universo. Y yo creo que eso es lo que hace que se sienta un recogimiento también, un momento a veces hasta místico, el estar allí adentro, ¿no? Pero eso es la sensación que cada persona puede sentir muy personalmente, y es eso lo grandioso también, ¿no? Hasta donde estuve haciendo yo una cuenta, en 82 libros internacionales se hace alabanza de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Premios Nobel, grandes escritores, grandes periodistas han escrito sobre la majestuosidad, sobre la particularidad y sobre la belleza de la Catedral de Sal de Zipaquirá, esa segunda catedral que hoy está celebrando sus 25 años, que hace grande a Colombia, que hace grande a Zipaquirá, y Zipaquirá con su catedral que hace grande la historia del país. La función del espacio es eso, lograr que la gente al visitarla se transforme y salga con una nueva experiencia. Penetrar la tierra con calma, ser un acto de introversión personal frente al tema de sus convicciones religiosas y personales. Gracias a ustedes hemos hecho la obra, ¿no? Porque sin duda con los ingresos que ustedes dan, vamos reinvirtiendo en el proyecto. El proyecto va en un 50%. Además que no está terminado. Nos hace falta otros 50%. No, sin duda aquí, primero la mano del minero, ¿no? Porque aquí más o menos han trabajado 4 o 5 generaciones de mineros. Estamos hablando de 220 años de historia minera.